Cuando ves a europeos con la mentalidad de apoyemos la hegemonía estadounidense o la hegemonía occidental en Ucrania, porque si perdemos en Ucrania, eso enviaría un mal mensaje a China y de algún modo destruiría la hegemonía occidental. Desde ese momento hasta lo que está ocurriendo ahora con el caso de Groenlandia, están esforzándose muchísimo por convencer a la administración Trump de que no capture Groenlandia. Por otro lado, ves al primer ministro canadiense diciendo que el orden internacional basado en normas es banquero, sabe de lo que habla, ha terminado. ¿Qué está ocurriendo en la mente de esos europeos, junto con Canadá? ¿Realmente sienten que está teniendo lugar algún tipo de cambio profundo? ¿Cómo no podrías hacerlo si fueras un observador de la escena mundial? Está ocurriendo sin Donald Trump. Está ocurriendo porque, como he dicho muchas veces antes y seguiré diciendo, el poder se está desplazando de Occidente hacia Oriente. Y es una transición dramática. Hay un informe que está circulando por Internet ahora mismo. Bueno, en realidad dos. Uno es de un singapurense de 95 años que probablemente sea uno de los principales expertos en China del mundo. El otro es estrictamente económico en la forma en que se presenta. Muestran en pantalla, y creo que es bastante preciso, unos 100 parámetros diferentes, que abarcan desde la tecnología hasta la agricultura o los plásticos, lo que se te ocurra, indicando quién va en cabeza y quién tiene más potencial de futuro. En casi el 70% de esas áreas es China, y algunas de ellas son bastante cruciales. También está bastante claro para Carney y para personas como él que observan el mundo. Es un hombre de negocios en realidad, no un tipo como Trudeau. Cuando miran el mundo ven esta fuga de poder. Lo que está ocurriendo es que Estados Unidos está intentando de una manera muy incoherente, en mi opinión, con esta especie de estrategia hobbesiana, como la he llamado, desviar eso, frenarlo, detenerlo, lo que sea. Gran parte de la motivación de Venezuela, por ejemplo, fue enseñar a otros líderes sudamericanos lo que podemos hacerles, porque China nos está tomando la delantera en Sudamérica, y de forma enorme. El 60% del comercio con la mayoría de las principales naciones de Sudamérica, incluida la suya, es con China, no con Estados Unidos. Es un cambio enorme en 15 o 20 años y está ocurriendo casi en todas partes del mundo, como señalaba ese singapurense de 95 años. Y no nos gusta. No nos gusta nada. Hasta ahora nuestra forma de afrontarlo, y esto lo vi incluso en la segunda administración de Obama y un poco en la de Bush, ha sido mediante sanciones, el uso del ejército y el intento de crear el tipo de caos que creemos que detendrá ese cambio de poder. Estamos equivocados. No va a funcionar. Queremos arrastrar a China a esa competencia de manera cinética, pero eso tampoco va a suceder, porque China no va a destruirse a sí misma. Se mantendrán al margen y nos dejarán destruirnos entre nosotros. Y muchas gracias, lo estamos haciendo bastante bien. Carney lo reconoce, y creo que está intentando preparar a Canadá para un mundo alternativo que sabe que llegará inevitablemente. Y esto le dio la oportunidad de hacerlo de manera bastante dramática, debido a la incompetencia de Trump al tratar con ese mismo mundo. No creo ni por un momento que a Carney le guste lo que está haciendo, o que lo disfrute, o que sienta que no supone una verdadera ruptura con el pasado. Lo es. Pero entiende que tiene que suceder para poder adaptarse al creciente poder de China y de los aliados de China. Estamos hablando probablemente de un 60% del PIB mundial reunido en torno a ese grupo, si no más. Piensa en 1945, cuando teníamos 51% del PIB. Y el resto del mundo estaba postrado a nuestros pies. Nunca volveremos a eso. Nunca volveremos allí. De hecho, nos estamos alejando mucho de eso, y China está tomando el control. Eso enfurece a mucha gente en este país, especialmente a muchos de esos multimillonarios en la sombra detrás de Trump. Quieren hacer algo al respecto, y de vez en cuando quieren hacer algo cinético al respecto.
Cosas como Irán y Venezuela y similares están dirigidas tanto a China, diciéndole fuera de aquí, como a cualquier motivo específico relacionado con ese país. Parte de, como Larry tiene toda la razón, enriquecer a Trump y a sus compinches como Singer y otros que se dedican a producir diésel a partir de crudo pesado. Bueno, sí, déjame ampliar un poco sobre esto. Sabes, la gente en Estados Unidos que se alarma tanto por esta amenaza de China me recuerda al tipo que se muda a Minnesota, se despierta en diciembre, ve nieve en el suelo y se sorprende de que haya nieve en el suelo. Dios mío, ¿de dónde ha salido la nieve? Eso es lo que hay en Minnesota en invierno. Los chinos, en cuanto a su implicación económica en América Central y del Sur, por el amor de Dios, esto no ha sido ningún maldito secreto. Llevan haciéndolo, ya sabes, desde hace 30 años, según mi experiencia personal. Quiero decir, cuando fundamos Berg Associates en 1998, hicimos muchas investigaciones sobre falsificación de productos en la zona libre de Colón, en Panamá. Por el amor de Dios, los chinos estaban por todas partes. Gestionaban 3 grandes puertos de contenedores que mueven un volumen enorme de productos en el extremo norte del Canal de Panamá, en Colón. Los chinos eran los propietarios y administradores de esos puertos y llevaban años haciéndolo. Y luego, ya sabes, los casinos. Hice algunos trabajos de cumplimiento para un par de ellos para resolver amenazas de blanqueo de dinero. Están llenos principalmente de jugadores chinos. Así que mi punto es que Occidente finge, oh Dios, tenemos que detener a China, se están expandiendo. Ellos ya estaban allí. Llevan tiempo haciéndolo. Así que hay que dar un paso atrás y preguntarse, ¿por qué de repente estamos todos tan obsesionados con esto? Quiero decir, ¿qué ha cambiado? Lo que veo que ha cambiado es que Estados Unidos, a causa de sus propias heridas autoinfligidas, al destruir su propia base industrial, mientras China ha seguido felizmente construyendo la suya, estamos enfadados con ellos por hacer lo que nosotros no hemos sido capaces de hacer, o por hacer lo contrario de lo que ellos han hecho. Y sin embargo, nuestra actitud es, recordemos, que parte de lo que está ocurriendo en China sucede por nuestra apertura hacia China en tiempos de Nixon. Ellos han respondido a eso pasando de ser un estricto Estado comunista agrario a, bueno, solemos decir que son un Estado comunista, pero por Dios, si eso es comunismo, entonces deja al capitalismo en ridículo. Son comercialmente astutos e increíblemente productivos. Y en lugar de que nosotros los aceptemos, diciendo, oye, nos alegra haber podido ayudarte a convertirte en lo que eres, y busquemos una forma de construir una asociación con ellos, de trabajar juntos de algún modo colaborativo, lo único que hacemos es demonizarlos a más no poder. Nos convencemos de que son un maldito enemigo al que hay que detener, destruir, con el que hay que ir a la guerra. Porque se oye esa retórica que sale del subcomandante del Indo-PACOM, lo que antes se llamaba PACOM, y luego, cuando los chinos reaccionan a nuestras amenazas, nos sorprendemos. Creo que hemos perdido la maldita cabeza. Estoy de acuerdo. Y este singapurense de 95 años, lo recomiendo a cualquiera que quiera verlo, está en YouTube. Deng Xiaoping, en esencia, expresó exactamente lo que Larry acaba de escribir hace ya mucho tiempo. Y estoy seguro de que no esperaba en absoluto tener tanto éxito al utilizarnos para destruirnos a nosotros mismos. Pero eso es básicamente lo que hemos hecho. Gran parte de este cambio económico está ocurriendo porque cometimos muchos errores, entre ellos que nuestras empresas abandonaran el país y se marcharan a China. De lo que habla Larry en términos de colaboración y cooperación económica y demás, fue la razón por la que el presidente al que serví permitió que Colin Powell, como su secretario de Estado, tuviera una cartera en la que pudiera actuar
a pesar de Cheney y a pesar de Rumsfeld, con respecto a la OMC y la adhesión de China a la misma. Ahora, los republicanos nos están criticando duramente por haber hecho eso, porque le dimos a China, bueno, lo siento. ¿Estabais mirando el mundo? ¿Entendíais lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué no hicisteis algo a nivel interno para impedir que esta industria se trasladara en masa a China y se llevara los empleos con ella y todo lo demás? Esto es tanto culpa nuestra como lo es del arte, la estrategia o la competencia de China. Y ya sabes, ahora estamos reaccionando porque vaya, esto se ha descontrolado. Y en algunos aspectos realmente se ha descontrolado. Pero no hay nada que puedas hacer al respecto. No hay nada que puedas hacer al respecto. Pero creo que Larry tiene razón. Es necesario hacerlo principalmente por dos motivos, bueno, y por muchas otras cosas también. Las armas nucleares y la necesidad, como Putin ha mencionado una y otra vez, de volver a establecer un régimen de tratados y poner ciertos límites a estas cosas antes de que nos arruinen a todos, incluido Xi Jinping. Y la crisis climática, no estamos haciendo mucho al respecto. Y esto me resulta inexplicable, salvo por el hecho de que al hombre no le gusta nada que no se corresponda con su moralidad. La crisis climática va a devorarnos y va a empezar a hacerlo cada maldito año que pase, cada vez más, hasta que llegue el final del siglo, cuando ya será demasiado tarde para hacer nada, y todos estaremos por ahí intentando averiguar qué hacer porque la nueva tecnología no nos ha llevado a Marte ni a ningún sitio parecido. La situación en 1991-92 era: construyamos un mundo en el que todos podamos cooperar y colaborar, porque tenemos estos desafíos, entre ellos las armas nucleares. Luego tuvimos una serie de presidentes que no sabían lo que hacían y que en su mayoría servían a los mismos intereses que ahora vemos detrás de Trump, y lo estropearon todo. Y después llega Trump para ponerle la guinda a ese desastre. Y eso es básicamente lo que está haciendo. Hemos estropeado el mundo nosotros mismos, especialmente desde la derrota de George H.W. Bush a manos de Israel, fíjate. Y los presidentes que vinieron después de él eran inexpertos, en algunos casos sumamente inexpertos, y escucharon a esa gente e hicieron lo que les pedían. Desde la estrategia de Clean Break hasta lo que Trump está haciendo ahora con Israel, que es sencillamente inconcebible que un líder de un país haga con el líder de otro país. George Washington se revolvería en su tumba, daría vueltas en su tumba, por ello. Así estamos. Independientemente de quién sea el gigante en el mundo, nosotros ya no lo somos, y estamos enfadados por eso. ¿Qué otra cosa motiva a personas como J.D. Vance y otros que rodean a Trump, que quizá tengan cerebro, pero que más o menos cooperan con él en su idiotez? Esto lo dijo J.D. Vance, Larry, sobre lo pentbau en Moshpil en Groenlandia. El simple hecho es que Groenlandia importa para la seguridad nacional estadounidense porque toda nuestra defensa antimisiles depende de esa seguridad. Los medios, que están obsesionados con Groenlandia, 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 se olvidan por completo de por qué Groenlandia realmente importa. Y si, Dios no lo quiera, no digo que vaya a ocurrir pronto, pero ¿qué pasaría si un país extranjero lanzara un misil contra Estados Unidos? Necesitaríamos tener control sobre el Ártico para derribar ese misil. Todo nuestro sistema de defensa antimisiles depende de esa seguridad en el Ártico. Mientras tanto, los chinos, los rusos e incluso los daneses, que controlan Groenlandia, admiten que quieren controlar esa instalación. Quieren controlar esa isla, esa masa de tierra. Eso nos haría más débiles. Eso pondría a nuestro país en mayor peligro. Eso significaría que si el presidente estuviera negociando con un líder extranjero, tendría menos poder de negociación porque ellos podrían amenazarle de forma realista la soberanía y la seguridad territorial de los Estados Unidos de América. No vamos a permitir que eso ocurra.
Bullshit. Bull. Chorradas. I've lost all respect. Tonterías. He perdido todo el respeto por J.D. Vance. Quiero decir, lo que dijo ahí es simplemente una mentira, una tras otra. Así que de nuevo, volvamos y miremos la historia de los últimos 75 años. Estados Unidos ha firmado un acuerdo de, ya sabes, no sé cómo llamarlo, defensa mutua o lo que sea, con Groenlandia y Dinamarca. Pero en esencia, siempre se consideró que Groenlandia estaba bajo el paraguas de seguridad de la OTAN. Y durante todo ese periodo, no hubo ni una sola vez en que pidiéramos hacer algo, desplegar fuerzas, construir una base, lo que fuera, y Groenlandia o Dinamarca nos dijeran que no. Nunca nos dijeron que no. No, todo lo contrario. Así que entonces uno se detiene y tiene que preguntarse de nuevo, ¿a qué viene de repente esta obsesión? Why the sudden obsession? Now, the notion that Russia. Ahora bien, la idea de que Rusia quiere apoderarse de Groenlandia, que eso sea una prioridad para ellos, ¿por qué? En este momento, debido al tamaño, a la extensión territorial de Rusia, rodean aproximadamente el 53% del círculo polar ártico, mientras que Canadá posee otro 40%, y el resto está ocupado por el océano. Así que la idea de que Rusia necesita Groenlandia para, entre comillas, controlar el Ártico, es simplemente una mentira, en primer lugar. Pero, en segundo lugar, ¿cómo se controla el Ártico? Es decir, decimos esas palabras, pero ¿qué significa realmente? ¿Significa que puedes navegar alrededor, atravesarlo, desplegar personal allí? Pues adivina qué, Estados Unidos no puede. Tenemos un rompehielos. En realidad tenemos dos, pero uno está averiado, así que solo nos queda uno. Y tenemos a Noruega construyéndonos otro que se supone estará listo en 2 años. Luego tenemos 5 o 6 más encargados que probablemente no llegarán en 4 o 5 años. ¿Y qué pasa con Rusia? Bueno, Rusia tiene 40 rompehielos, 10 de ellos de propulsión nuclear. Así que ni siquiera estamos en el juego tecnológicamente. Y sin embargo, aquí estamos intentando buscar pelea con Groenlandia y con Dinamarca. De nuevo, ¿con qué propósito? Porque ahora mismo no hay ninguna urgencia real. China no está amenazando con hacerse con el control. Seguimos difundiendo esta mentira, manipulando a la opinión pública estadounidense con que, Irán es una amenaza terrorista. Tenemos que detenerlos. Rusia es una amenaza, vienen a por nosotros, son expansionistas. China es una amenaza. Y aún así, toma esos 3 países, suma su número total de bases militares en el extranjero, suma las veces que han atacado a otros países, matado a personas, a ciudadanos de otros países. ¿Y sabes qué? El único país que encabeza esa lista no es China, ni Rusia, ni Irán, es Estados Unidos. Si seguimos la definición de terrorismo de Bibi Netanyahu, que yo respaldo, la presentó en el programa de Bill Buckley en 1987, la definición era muy simple, elegante, el uso de la violencia contra civiles con fines políticos. Según esa definición, el país terrorista número 1 del mundo es Estados Unidos. By definition, is the United States. Indisputable. Indiscutible. Sabes, como mínimo, causamos muertes. Contribuimos a la muerte de 500,000 iraníes durante la guerra entre Irán e Irak por nuestro apoyo a Saddam Hussein y por haber proporcionado los productos químicos precursores utilizados para fabricar gas mostaza que se usó contra los iraníes. Sabes, no fue Rusia quien invadió Afganistán o Irak 2 veces. Y francamente, no fue Rusia quien inició la guerra civil en Siria. Fuimos nosotros. Tenemos una legión cubos de sangre en nuestras manos y pasamos todo nuestro tiempo demonizando a esos otros países, afirmando que representan una enorme amenaza para nosotros, cuando en realidad somos la mayor amenaza para nosotros mismos, no ellos. Añadiría que somos el único país del mundo que impone este nivel de sanciones a otros. Sanciones que, en algunos casos, resultan más mortales para la población de esos países, no necesariamente para sus líderes, que las bombas. Y el segundo mayor terrorista del mundo es Bibi Netanyahu en Israel.
Si viste lo que Francesca Albanese publicó recientemente, y creo que tiene razón, pienso que el número de personas que van a quedar sepultadas bajo esa hermosa ciudad que Trump dice que va a construir bajo el hormigón está más cerca de 300 o 400 mil, de los cuales alrededor del 75% son mujeres y niños, que de las cifras del Ministerio de Sanidad de Hamas, que son absurdas. Sí. Coronel, ¿cuál es el objetivo si lo que acaba de decir J.D. Vance no es cierto? ¿Cuál es el objetivo en Groenlandia? ¿Qué me dices de nuestro embajador en Dinamarca, el hombre que Donald Trump envió para representar a Estados Unidos allí? Mira sus comentarios. Es multimillonario, ahora mismo no recuerdo su nombre, y espero no volver a oírlo nunca. Pero codicia, mira lo que dijo, codicia los minerales que hay bajo la capa de hielo de Groenlandia, y te los describirá con detalle. Supuestamente, una de las primeras cosas que dijo al presentar sus credenciales ante la gente de Dinamarca fue: queremos Groenlandia y la tendremos. Es el embajador. Sí, su nombre creo es Ken Howery. Solo búscalo. Sí, Sí, bueno, eso es lo otro que seguimos escuchando. Vamos a Venezuela, supuestamente, porque tienen minerales de tierras raras. Vamos a Groenlandia porque tienen minerales de tierras raras. Tenemos minerales de tierras raras aquí en Estados Unidos. Quiero decir, justo al norte de donde estoy, a unos 30 minutos en coche, llegas a la mina Mosaic. Es una de esas enormes compañías mineras de Estados Unidos. Extrajeron todo el yeso y los relaves, los restos de lo que sacan, los amontonan. Esos montones contienen minerales raras, ¿verdad? Los tenemos. El problema no son los minerales de tierras raras en bruto, sino su procesamiento. Y solo hay un país en el mundo preparado para realizar el procesamiento industrial de ese material, y ese país es China. Por eso China tiene el monopolio de los minerales de tierras raras. No es que los minerales de tierras raras sean tan escasos que solo se encuentren en ciertos lugares. En realidad, son bastante abundantes. Pero es el procesamiento, por el amor de Dios. Y, ya sabes, nadie parece, nuestros responsables políticos simplemente no parecen entenderlo. y una de las cosas con las que Australia está lidiando ahora mismo es nuestra presión para intentar que vuelvan a hacerlo, porque solían ser un gran procesador de metales de tierras raras. Luego China prácticamente los sacó del negocio porque era mucho más barato hacerlo allí. Esa fue otra parte del plan de Deng Xiaoping. Dijo, cito, tendremos el 95% del mercado en 20 años. Básicamente dejaron a Australia fuera del negocio. Y hemos estado presionándolos para que intenten reactivar sus instalaciones de procesamiento, que están paradas, pero sería muy costoso. Mientras tanto, nosotros no lo estamos haciendo. Y como acaba de decir Larry, que se fastidien tus aliados. Larry, quiero hablar un poco sobre lo que está ocurriendo en Siria, porque las dos fuerzas que de algún modo cuentan con el apoyo de la administración Trump, los kurdos y el actual gobierno en Siria, ya sabes, el gobierno del HDS, han liberado, a raíz de este tipo de lucha, de este enfrentamiento que se ve allí, a combatientes del ISIS, lo cual sabemos que es motivo de gran preocupación en esa región. Incluso Irak dijo, envíenlos a las prisiones de Irak, solo para evitar cualquier tipo de caos por culpa de estas personas. No son personas corrientes, son extremadamente peligrosas, y sabemos cuánto se esforzaron todos los países de la región por encarcelarlos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo la administración Trump? ¿Qué quieren hacer para evitar que eso vuelva a ocurrir? No creo que lo sepan, y dudo que realmente tengan un plan o que hayan pensado esto a fondo. Quiero decir, las contradicciones aquí son simplemente increíbles. Para empezar, ¿cómo puedes afirmar que el ISIS está activo y operando? Donald Trump los destruyó.
Nima, ¿por qué odias a Estados Unidos? Nima, why do you hate America? La CIA probablemente los tiene alojados en algún sitio. Burge Madlos cuando los necesiten. And in any event, we appointed Y en cualquier caso, nombramos a uno de los terroristas del ISIS. Solía formar parte del ISIS, pero luego pasó a otras organizaciones terroristas. Ahora es el presidente de Siria. Así que están demasiado ocupados matando a cristianos y alawitas. Y luego está, ya sabes, el apoyo de larga data a los kurdos. Al reflexionar sobre los últimos 100 años de participación de Estados Unidos en las relaciones exteriores, veo a Estados Unidos como una Lucy malévola, cruel y malvada, del cómic Peanuts de Charles Schulz. Lucy siempre intentaba tentar a Charlie Brown para que chutara el balón. Ponía el balón y decía, "Vamos, Charlie, chútalo". Charlie corría para intentar darle una patada, y ella se lo quitaba. Come on, Charlie, kick it. Charlie would run up and try to kick it. She'd pull it away. Legs would fly up in the air and he'd fall. Sus piernas saldrían volando por los aires y caería de culo. Así que una y otra vez nos encontramos con estos diferentes grupos étnicos, los kurdos. Confía en nosotros, amigo. Colabora con nosotros. Te ayudaremos. Protegeremos a tu gente. Velaremos por tus intereses. Y luego solo lucha esta guerra por nosotros. Entra en Irán, a ver si puedes matar a algunos iraníes por nosotros, o lo que sea. Y luego, cuando llega la represalia y los están matando, y vienen a nosotros pidiendo ayuda, decimos, ¿quién eres tú? No recuerdo haberte visto nunca. Lo hicimos con los Hmong en Camboya y en Laos. Tuvimos a todos esos grupos asiáticos que nos apoyaban en la guerra de Vietnam. Los traicionamos. Quiero decir, estoy esperando a que alguien haga lo que yo llamaría la película de terror veraz. Y la película de terror sería esta. And the horror movie would be this. Instead of just the zombie apocalypse, En lugar de solo el apocalipsis zombie, serían todas esas personas, esos extranjeros que lucharon en nombre de lo que creían que era una causa estadounidense, donde Estados Unidos los atrajo para que tomaran las armas, para que mataran a otros, resucitando de entre los muertos, uniéndose y viniendo a atacarnos como venganza. Porque ya sabes, lo que estamos haciendo aquí en Siria, recuerda, hace más de un año, lo celebraban. Oh, Rusia ha sido expulsada, Irán ha recibido un golpe, tenemos esto bajo control. Y hoy, los dos bandos que supuestamente apoya a Estados Unidos se están matando entre sí en una guerra en toda regla. Turquía lucha por tener influencia, e Israel también. Así que lo único en lo que somos buenos es en destruir cosas. so the only thing we're good at is breaking things. Sí. También puedes incluir en el grupo de personas que deberían odiarnos a los checos y a los húngaros. Sí,